Hola, muy buenos días a todos los que están presentes. Les damos la cordial bienvenida de parte del Grupo Legrand. Espero que se pongan cómodos para este nuevo ciclo de charlas que vamos a continuar el día de hoy, ya enfocado a lo que es protecciones eléctricas. Mi nombre es Christopher Guzmán, como Product Manager de canalizaciones del Grupo Legrand. Voy a estar el día de hoy como moderador. Vamos a tener un invitado que es don Miguel Catalán, ya nuestro agente comercial de la zona norte, que nos va a estar hablando el día de hoy, enfocado a protecciones diferenciales, protegiendo a las personas, ¿ya? Entonces, les voy a comentar las herramientas que nosotros tenemos en nuestra plataforma Click Meeting. Buenos días ahí, Christopher, Luis, Juan, Brian, John, Francisco, Marcelo. Así que genial que estén conectándose y les voy a comentar las herramientas que están disponibles en este caso. Contamos con dos grandes herramientas que son preguntas y respuestas que ustedes pueden realizar en el mismo chat. Vamos a habilitar la opción para que lo tengan y lo puedan apreciar también. Y en la parte inferior derecha ustedes van a colocar sus preguntas. Hay un globo donde ustedes pueden diferenciar cuando hagan una pregunta a nuestro relator, o acá nosotros mismos le vamos a ir respondiendo en el chat cualquier duda, consulta que tengan de la plataforma, de la presentación o lo que necesiten. De todas formas, nosotros vamos a habilitar en la parte superior para que esté disponible la misma PPT. Ya entonces esta vendría siendo la segunda opción donde pueden descargar la presentación. Ya entonces acá vamos a activarla para que esté disponible, y en la parte de arriba ustedes pueden apreciar donde pueden descargar la PPT. Ya entonces, para continuar, vamos a invitar a don Miguel Catalán para que ahí pueda activar su micrófono y comenzar con esta presentación. Así que gracias a todos los que están presentes y quedamos atentos a cualquiera de sus dudas y preguntas. Recordar igual quedarse al final para que puedan responder una encuesta de satisfacción que va a quedar habilitada después. ¿Ya? Así que gracias a todos los que están saludando ahí, y don Miguel lo invito a que continúe. Hola, hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, excelente. ya, genial, genial. Gracias, Christopher, por la bienvenida y gracias también a todos los colegas, la gente que yo asumo que gran parte son del área eléctrica. Así que la bienvenida a este webinar. Como comentaba Christopher, yo soy Miguel Catalán de la empresa Legrand. Tengo 6 años ya en la empresa. Actualmente estoy en la zona norte, soy ingeniero eléctrico de profesión. Y la idea es un poco visualizar acá nuestra PPT. Vamos a tener bastante conocimiento. Esta es una charla muy intensa, así que les pido harta atención y cualquier duda, igual lo más probable es que yo las atienda al final. Christopher me va a estar ayudando a responder. Sin embargo, todas las dudas que no sean contestadas quizás en este ciclo, igual vamos a tener todos sus correos, sus contactos, entonces sí o sí igual les va a llegar la respuesta, ¿ya? Así que harto ánimo y gracias, gracias, gracias por conectarse, por apoyarnos, por estar acá con nosotros. Entonces, parto, como comentaba, yo soy Miguel Catalán, yo trabajo mucho con LinkedIn, así que si me quieren agregar a la red, ahí está mi LinkedIn, Miguel Ángel Catalán Salazar. Constantemente subo bastante información, algunas publicaciones, algunas cosas relacionadas hacia el reglamento eléctrico que entró en vigencia desde el año pasado, y ahí también algunas acciones que nosotros realizamos como empresa. Así que yo trabajo, veo constantemente LinkedIn, también me pueden contactar por ahí, si no mi correo está acá. Entonces, damos inicio. Vamos a ir avanzando rapidito porque la charla es súper contundente, así que eso, a modo de introducción, la energía eléctrica hoy en día es indiscutiblemente indispensable para todo. O sea, nosotros ahora, de hecho, actualmente ustedes están viendo esta presentación gracias a la energía eléctrica, en donde parte de sus características es que es invisible e inoloro. O sea, yo no puedo visualizar la energía eléctrica, tampoco se puede oler, ¿cierto? Y gran parte a través de los sentidos más que con el tacto, ¿cierto? Con el contacto que yo tengo con la energía, es donde yo puedo saber que esta está. Por ende, se considera una energía que es bastante, eso, de hecho, ahí más adelante igual lo voy a comentar, es bastante segura, pero solo si se consideran todos los medios para que sea segura.
Dentro de los tipos de riesgo están los riesgos de electrocución, que es cuando una persona tiene un contacto directo e indirecto. La energía eléctrica pasa a través del cuerpo, ¿cierto? Y eso es parte del riesgo de electrocución. Ahí igual lo vamos a profundizar más. Riesgos de quemadura, ¿cierto? En base a lo que se le dice en el buen chileno, cuando las personas se quedan pegadas en una superficie que está energizada, eso puede producir, dependiendo del tiempo, yo puedo tener daño en el tejido, ¿cierto? Proyección del material. Por ejemplo, acá yo coloqué una imagen, espero que estén viendo mi puntero, yo creo que sí. La imagen del fondo, que la que está más abajo, genial, gracias. Gracias, Christopher. En la imagen que está más abajo es cuando una persona generalmente está haciendo un tipo de mantenimiento. Por ese motivo se le puede caer un destornillador quizás entre barra y barra. Eso puede producir un estallido, ¿cierto? Un cortocircuito. Y esa proyección del material puede tener esquirlas, puede tener distintos componentes que puedan saltar hacia tu persona. Intensidad luminosa en base a los arcos eléctricos, si estamos trabajando, o un mismo cortocircuito cuando se produce un chispeo o una accidente que tiene una intensidad lumínica bastante fuerte. Eso puede producir incluso daños en el globo ocular, ceguera y finalmente muerte a la persona accidentada. Entonces, para la seguridad de las personas, hoy día, si bien el título dice diferencial, es el único equipo que protege a las personas y es el único dispositivo que entrega garantías de seguridad a muy bajo costo. Ya, eso igual es interesante porque si bien ustedes a veces, yo sé que algunos pelean porque dicen, pucha, Legrand tiene un precio quizás elevado con los diferenciales, es que en verdad para la vida humana y la seguridad es un muy bajo costo. Entonces, procediendo, el efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo humano depende de dos situaciones. La primera es el tiempo en el cual yo tenga contacto con la energía eléctrica, y por otro lado, la intensidad de la corriente, o sea, la intensidad nominal a la cual yo estoy sometido. Y dentro del origen del riesgo, ¿cierto?, que produce este tipo de situaciones en corriente alterna, por ejemplo, los accidentes ocurren en las industrias, en las casas, en cualquier tipo de lugar. Cada año decenas de personas terminan quemadas o discapacitadas en base a que ya no pueden tener una actividad normal como personas, en base a los riesgos eléctricos. Y como les comentaba, la electricidad está catalogada como una energía segura, siempre y cuando se consideren o se cuenten con las medidas de seguridad adecuadas. Entonces vamos a indagar un poco algunas estadísticas, ya para que esto es un poco para hacer conciencia y tomar en consideración de que la electricidad igual no es un juego. Acá hay un estudio que se realizó del 2007 al 2013, en donde se muestra el porcentaje de accidentes fatales producidos en base a un origen eléctrico. ¿Ya? Entonces, te da a entender que hay un 66% de fatalidades en general en la población, o sea, personas que no conocen o no tienen interacción directamente con la energía, sino que dueños de casa, personas que trabajan en un ámbito que está totalmente fuera del ámbito eléctrico. Hay un 66% de personas en accidentes que han tenido. A diferencia que también igual es alto, es un 34% en personas que trabajan vinculadas al área eléctrica, o sea, accidentes laborales del riesgo eléctrico. Aquí también podemos comentar unos 3.000 incendios son de origen eléctrico, esto en base a un estudio que hizo el SEC y Procobre en octubre del 2016. Unos 500 niños se queman por instalaciones eléctricas en mal estado, según Coaniquén. Y acá hay un poco de la instalación eléctrica de las personas fallecidas. Por ejemplo, en el año 2000 fallecieron 80 personas. Esto es dado por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Acá, por ejemplo, tenemos algunos gráficos también que son compartidos desde Coaniquén en base a qué elementos son los que producen, o sea,
cuántos niños se han quemado por este tipo de elementos en el ámbito eléctrico dentro de un hogar. Por ejemplo, 34 personas en accidentes o 34 niños en accidentes con alargadores. Otros, entre 20 a 25 personas con directamente vinculados con cables. Por ejemplo, enchufes en mal estado, 16 personas, de lo cual es bastante, o sea, igual es grave. Acá eh, vamos a ver un poco el último gráfico que habla de las estadísticas en base a las quemaduras. Ya esto también es un estudio de Cohen y Ken que fue emitido el 2018, en donde muestra las principales causales de las cuales los niños tienen vinculación con quemaduras, en donde si bien hay un 42% en objetos calientes, hay un 41% en líquidos calientes, considerando igual que la electricidad es solo un 3% al año del 2018, igual está dentro de las causales más graves dentro del ámbito de quemaduras. Entonces, aquí ya vamos a entrar de lleno un poco en materia. Ya acá tenemos una conexión estrella-triángulo que yo creo que muchos de los que estamos acá en esta charla estamos vinculados con este tipo de esquemas, ¿cierto? Y a modo de contexto, en Chile nosotros segmentamos la energía eléctrica en tres etapas. Perdón, tres, ahí sí, puse un dedo de más. En tres etapas. Entonces, está la generación, que es donde se genera la energía eléctrica, ¿cierto? A través de parques fotovoltaicos, parques eólicos. La segunda es la transmisión, en donde se realiza la acción de transmitir la energía eléctrica en distancias bastante grandes. Eso conlleva que la alta tensión se mueve en 110 kilovolt, 110 kilovolt, 220 kilovolt incluso, o sea, son tensiones bastante elevadas. Y finalmente, la distribución, en donde la distribución desde la llegada de la transmisión llegan a unas subestaciones, ¿cierto? Que son bastante grandes, y estas subestaciones abastecen de energía eléctrica a un punto geográfico determinado. De hecho, de la salida de la subestación hay varios transformadores que uno pasa incluso que están en el poste, que están dentro de un segmento residencial, un condominio, etcétera. Eh, Comento esto porque es para un poco aterrizar toda esta idea. Entonces, llegamos a este esquema que es muy común en los transformadores, de hecho, gran parte se conectan de esta forma, en donde entre fase y fase pueden, bueno, nosotros igual entendemos que hay 380 volts, ¿cierto? Fase 1, fase 2, 380, fase 1, fase 3, 380, fase 2, fase 1, 380. Y hay un punto céntrico que es donde se extrae el neutro dentro del transformador. Y acá a mí me gusta mucho este ejemplo porque pueden visualizar que hay tres impedancias, ¿cierto? Z1, Z2, Z3, en donde a modo de ejemplificar este contexto son denominadas como casas, ¿ya? Yo pongo de ejemplo que cada impedancia es una casa, porque cada casa tiene un consumo del cual tiene distintos tipos de elementos, refrigerador, lavadora, etcétera. Entonces, cada casa es una impedancia. Eh, ¿Qué sucede? Yo estoy en mi casa, estoy un día sábado, digo, chuta, no lavé la ropa el viernes, la voy a lavar el día sábado. Voy a tocar la carcasa de la lavadora y por a veces motivo el conductor de la fase que va conectada directamente al enchufe está deteriorado y toca la carcasa. Yo como persona voy a lavar la ropa, toco la carcasa y la corriente eléctrica se fuga, ¿cierto? A través de mi cuerpo, pero también se fuga por la tierra. Hay un escenario doble dependiendo de quién tenga mayor resistencia. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en esta impedancia que ustedes pueden ver ahí, toda casa debe siempre estar aterrizada a tierra. ¿Por qué? En el momento aquí, por ejemplo, pueden visualizar que está el neutro. Si no, las casas no están conectadas a tierra, la energía eléctrica, cuando hay un tipo de fuga, se puede retornar por el neutro y eso sucede que pueda haber un desequilibrio en las fases, ¿cierto? Puede quemar bobinado dependiendo de la inyección de energía eléctrica o de la fuga y eso también puede decantar en que queme otros equipos de otras casas, lo cual es bastante grave, es muy, muy grave. Entonces, por eso siempre toda casa se aterriza. Entonces,
Acá vamos a hablar un poco, bueno, del reglamento eléctrico vamos a tocar mucho más adelante, pero acá igual esto es parte del reglamento eléctrico. Si no estaban, no sabían, desde el año pasado, desde el 12 de julio, inició el nuevo reglamento eléctrico. El nuevo reglamento eléctrico trae 19 pliegos, de los cuales cada pliego se denomina como RIC, RIC 1, RIC 2, RIC 3, y cada pliego habla de un tema determinado. Entonces, el RIC 5, RIC significa Reglamento de Instalaciones de Consumo, por si querían saber, a veces esos datos igual son interesantes. Entonces, el RIC 5 habla de las medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas, en donde tenemos un contacto directo e indirecto. Esto está indicado en el reglamento eléctrico. Entonces, el contacto directo es cuando una persona toca, obviamente, o gran parte de forma involuntaria, ¿cierto? Un conductor energizado. O sea, yo tomo un conductor y la energía eléctrica automáticamente entra hacia mi cuerpo y eso termina haciendo tierra en mi cuerpo. O sea, yo me vuelvo parte del circuito. Y el contacto indirecto es cuando hay un medio o algún elemento entre el conductor y la persona. Entonces, en este caso tenemos un dibujo, ¿cierto? Un esquema donde una persona toca la carcasa, como el ejemplo de la lavadora, en donde la corriente eléctrica entra hacia la carcasa, queda energizado, yo toco la carcasa y me electrocuto. La corriente pasa a través, yo me vuelvo parte del circuito. Entonces, en el origen del riesgo, vamos a visualizar un poco los tres grandes riesgos que tiene el flujo de energía eléctrica en mi cuerpo, o sea, la inyección de energía eléctrica en mi cuerpo. Y el primero es la tetanización. La tetanización es la contracción muscular provocada por la energía eléctrica que entra a mi cuerpo, ¿ya? Lo cual es bastante grave. Esto igual, ahí igual vamos a ahondar bastante en este, es un tema bastante interesante. Pero ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, toco un conductor, entra la energía eléctrica por el antebrazo, pasa por el bíceps, pasa por el deltoide, llega al pectoral, ¿cierto? Y en el pectoral y en la zona abdominal, voy a bajar un poquito, en el pectoral y en la zona abdominal, como la energía eléctrica, dependiendo de la corriente, del tiempo al cual yo estoy sometido, puede producir contracción muscular. Y la contracción muscular es bastante grave porque si se me contraen los músculos, puede producir presión, ¿cierto?, sobre mi caja torácica, de lo cual eso puede provocar un bloqueo respiratorio. Entonces, la tetanización es una de las causales que está denominadas como muy graves dentro de este tipo de acciones donde uno se energiza. La fibrilación ventricular es la desorganización del ritmo cardíaco. Acá sucede que la corriente, generalmente uno se electrocuta con corriente alterna y la corriente alterna tiene ondas, ¿cierto? Oscilantes, de las cuales tiene ondas positivas y negativas. Si yo toco un conductor energizado, las ondas electromagnéticas se inducen como en el corazón. No sé si me explico, pero es como que la inyección de energía eléctrica puede producir en mi corazón una desorganización del ritmo cardíaco. Entonces, eso puede producir que mi corazón se empiece a alentar en base a la corriente o se pueda apurar, o sea, y él no logre tener el control del bombeo dentro del corazón. Y eso también es una situación que es una de las más graves, que de hecho termina en un paro cardíaco cuando la situación se pone muy, muy tensa. Y finalmente, efectos térmicos en el cuerpo, que es cuando la corriente es bastante elevada y me empieza a deteriorar el tejido en donde yo tengo el contacto, y eso finalmente decanta en que yo tenga toda la mano quemada. De hecho, por ejemplo, ahí hay unas imágenes que es un poco para que lo puedan visualizar. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto? Acá hay un estándar, esto no es comentado porque Legrand lo comenta, sino que hay un estándar normativo, que es un estándar ISE, el 64791. 1. Ya, y este estándar realizó un estudio con personas en las cuales clasificó 4 zonas de riesgos, en donde en el costado o en el lado vertical pueden visualizar acá el tiempo en milisegundos, y en la parte inferior el tiempo, o sea, perdón, la corriente en miliamperes, ¿ya? Entonces está la corriente, está el tiempo, ¿ya? Entonces, la zona C1 es cuando habitualmente no hay ninguna reacción. Esto es vinculado a cuando yo tengo algún tipo de contacto con la energía eléctrica.
dependiendo del tiempo y de la corriente. Entonces, en la zona 1 es donde habitualmente no hay ninguna reacción. La zona AC2 es cuando no hay ningún efecto fisiológico peligroso, pero yo sí siento la energía bastante fuerte dentro del cuerpo. Empiezo, como que siento que la energía está recorriendo y es como hay, uno lo percibe. La zona AC3 es cuando ya pasa a otro nivel, en donde habitualmente no hay ningún daño orgánico, o sea, a nivel de órganos internos, pero sí hay probabilidad grande en base a la contracción muscular, en base a dificultades respiratorias y puede producir fibrilación ventricular hasta un 5% en la zona AC3, que es esta zona. Y finalmente, la zona AC4, que la zona AC4 está segmentada por tres zonas, en donde en la zona AC4 pueden producirse efectos fisiopatológicos tales como paro cardíaco, puede producir paro respiratorio, graves quemaduras. Ya es muy similar a la zona AC3, pero en otro nivel cuando ya la situación es bastante grave. Y aquí cada zona está la zona 4.1, 4.2 y 4.3, en donde la zona 4.1 es cuando la probabilidad de fibrilación ventricular es hasta un 5%, la zona 4.2 es hasta un 50% y la zona AC 4.3 es cuando ya es superior a un 50%, o sea, ya la situación es bastante grave. Eso yo creo que igual está súper claro a modo de entendimiento. Entonces, ahora vamos a ver cómo aplica esto a nosotros que trabajamos en el ámbito eléctrico. Primero, la tensión en gran parte, cuando uno está en una casa, en un hogar, incluso también en hay instalaciones dentro de una industria, hay una tensión de 220 volts. Si ejemplificamos esto, yo tengo una tensión de 220 volts, de la cual la resistencia promedio es de 2000 ohms. ¿Ya? Eso está dado, de hecho, en el reglamento eléctrico, también se comenta en el reglamento eléctrico la resistencia del cuerpo humano. La resistencia del cuerpo humano depende mucho de varios factores, son todos distintos, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, la cantidad de agua que yo consuma en el día, la masa muscular que yo pueda tener en el cuerpo, la grasa corporal que pueda tener en el cuerpo, de todo eso depende la resistencia de uno como ser humano. Entonces, el promedio es de 2000 ohms, ¿cierto? Por ley de Ohm, me da una tensión de 110 miliamperes, ¿cierto? Voltaje dividido corriente, eso me da, perdón, voltaje dividido resistencia en ohm, me da una corriente de 110 miliamperes. Si yo posiciono los 110 miliamperes en el gráfico, yo tengo puedo visualizar que dependiendo del tiempo, por ejemplo, hasta los 20 milisegundos, yo no voy a sentir la corriente bastante fuerte, pero no voy a tener consecuencias graves. Pero ya, por ejemplo, si estoy pasando los 20 milisegundos, de lo cual es un tiempo muy reducido, yo ya puedo empezar a tener tetanización, puedo empezar a tener fibrilación ventricular quizás hasta un 5%. Entonces, depende de cuánto es el tiempo al cual yo estoy sometido, es también la situación de riesgo que yo tengo. Entonces, acá hay una tabla, ¿cierto?, que está dada por el estándar IEC que vimos anteriormente, en donde acá hay un ejemplo que que demuestra un poco el tiempo al cual uno puede estar sometido. Por ejemplo, en una tensión de 220 volts, yo tengo una resistencia promedio de cuerpo humano, que no es lo que dice el reglamento eléctrico en Chile dice que es de 2000 ohms. De hecho, aquí está el punto del reglamento en el REC 5, por si les interesa. Acá se tomó como ejemplo en la tabla una resistencia de una persona que tiene 1500 ohms, de lo cual la corriente van a ser 147 miliamperes, pero el tiempo al cual esa persona puede estar sometida sin que sufra algún tipo de efecto fisiopatológico o alguna consecuencia más grave es de 0,17 milisegundos, o sea, de lo cual es bastante, bastante poco. Acá para proceder vamos a ver un poco lesiones por electrocución. Personas, por ejemplo, acá hay un niño que se quemó el estómago en base a una situación eléctrica, quemaduras, por ejemplo, en la lengua, que es bastante grave. Voy a avanzar rápido esta slide, era a modo de ejemplo. Y acá un poco, pero
Jefe, don Miguel, ¿dónde están los riesgos de esto? Los riesgos están en las malas prácticas en las instalaciones, en la falta de conocimiento de las personas hacia este tipo de temas que es muy necesario, en base al desconocimiento del reglamento eléctrico. Todo ese tipo de situaciones, en todo ese tipo de situaciones están los riesgos, en donde, por ejemplo, acá podemos visualizar tableros de madera, por ejemplo, acá hay otro tablero en una foto más pequeña, donde hay unos alargadores en un tablero de madera, y esto, bueno, y a mí me pasa que yo ando en muchas faenas, viajando, recorriendo acá la zona, y uno se topa con ese tipo de instalaciones. Entonces, ahí, bueno, uno como profesional da el alcance, pero no es algo ajeno, que no se vea, sino que esto es algo que son situaciones que pasan. Así que acá un poco vamos a visualizar otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, acá hay una toma industrial, ¿cierto? En donde acá fácilmente puede haber una sobrecarga con los cables por todos lados, en medio de un patio en donde está alimentado solo por un conductor y tiene una sobrecarga, un consumo en ese punto bastante grande. Entonces, esas situaciones son malas prácticas finalmente o malos hábitos que uno tiene al momento de trabajar. Por eso siempre hay que tratar de priorizar la seguridad. Entonces, acá, pero ¿quién es el responsable? Somos todos nosotros, todos los que trabajamos en el área eléctrica, o también una persona que incluso no esté vinculada al área eléctrica, también es responsable, porque de alguna forma igual uno crece con un sentido común, que uno visualiza que hay situaciones de las cuales pueden ser riesgosas. Entonces, todos nosotros somos los responsables de esto. Y acá, ¿cuál es la única protección que protege a las personas? Aquí vamos a entrar de lleno ya a lo que es el equipo netamente tal, que es el protector diferencial. Por ejemplo, acá, esto es a modo para que, no sé si todos lo conocen, yo creo que lo más probable es que lo hayan visto, porque esto es muy común que esté en una casa. Este es un diferencial, ¿ya? Perfecto, ahí está. Esto es a modo para que lo puedan visualizar solamente. Entonces, genial. Ahí está. Entonces, el diferencial se compone de dos elementos. Bueno, primero a mencionar, el diferencial, la definición del diferencial está también integrada en el nuevo reglamento, el cual se menciona como dispositivo de protección destinado a desenergizar una instalación, circuito o artefacto cuando existe una falla a masa. El diferencial tiene dos elementos de los cuales son los más importantes, ¿ya? El primero es el toroide magnético, ahí también vamos a mostrar unas fotitos para que lo puedan visualizar cómo es internamente, y el relé sensible, ¿ya? Que es este elemento. Entonces, ¿cómo funciona el diferencial? Primero, vamos a ver cuando el diferencial no opera, o sea, yo lo tengo conectado y el diferencial no hace ningún tipo de situación de accionamiento. Tengo una fase, un neutro, a modo de llevar la idea que les comenté recién, para que visualicen acá el diferencial. Este es el toroide magnético, el que está acá envuelto alrededor donde dice K1, y el relé sensible, que es el que está en color rojo. Esto es un poco para posicionarnos en el elemento. Este es el circuito. Entonces, entra la energía eléctrica por la fase, ¿cierto? Pasa a través del diferencial, acá hay un conductor que envuelve el toroide, y este después llega a una carga, puede ser un enchufe o quizás una lavadora, etcétera, y de la salida pasa de nuevo por este conductor y se devuelve o se retorna por el neutro. Entonces, como la energía eléctrica que entra es igual a la que sale, esta no opera, ¿ya? Porque acá no se induce ningún flujo magnético dentro, porque lo que entra está haciendo igual a lo que sale. No hay ningún tipo de inyección de energía ni nada. Entonces, aquí es cuando el diferencial no opera, o sea, está totalmente estable en su funcionamiento. Cuando el diferencial empieza a estar dispuesto a operar, es cuando se produce una fuga. Entonces acá lo mismo, entra la energía eléctrica, ¿cierto? Pasa por el conductor, pasa a través de la carcasa, y acá, por ejemplo, pueden visualizar una fuga que se va por tierra. Entonces, acá, como la inducción que se provoca en el bobinado es distinta en magnitud y es distinta en sentido, eso va a producir que se produzca una inducción de flujo electromagnético. ¿Qué sucede? El relé que está abajo, que es el rojito, es un conductor. Y cuando hay flujo magnético, se provoca un voltaje por la inducción del campo. ¿Qué sucede? Que cuando hay voltaje y donde está el circuito cerrado hay corriente, y eso hace que
este diferencial opere, ¿ya? O sea, que el relé sensible detecte energía eléctrica y este dispare. Entonces, cuando el diferencial va a operar o va a actuar es cuando la diferencia de las corrientes de lo que entra con lo que sale son superiores al promedio de la sensibilidad. ¿Ya? Eso cabe mencionar que si yo tengo un diferencial que es de 30 miliamperes, el promedio de 30 miliamperes es 15 miliamperes. Entonces, el diferencial está dispuesto a operar entre los 15 y entre los 30 miliamperes. Tiene un rango, pero ya desde los 15 miliamperes, este ya va a empezar a censar para operar lo antes posible, considerando de que el tiempo al cual estos están sometidos en base a su operación es muy, muy reducido. Entonces, para proceder, acá tenemos el principio de funcionamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá el diferencial tiene un botón de test, ya yo creo que igual ahí se ve, ahí tiene un botón de test. Acá se visualiza en el diferencial bipolar, es el mismo esquema que el anterior, en donde entra la energía, ¿cierto? Pasa por el toroide, acá está su relé sensible, y acá pueden visualizar que hay un circuito cerrado, ¿cierto? Este botón es el botón de test, el cual tiene una resistencia internamente. Entonces, si yo lo presiono, se cierra el circuito, lo que entra, finalmente va a haber inducción porque se provoca, entra la energía eléctrica, ¿cierto? Se va a pasar por el circuito, la resistencia se opone al paso de la corriente y eso va a producir que haya una diferencia de potencial o una diferencia entre lo que entra con lo que sale, por ende este va a operar. Por eso tiene el botón de test. Ahí igual vamos a comentar el por qué, el motivo del botón de test. Y acá un poco el diseño en versión tetrapolar, en donde esta versión es cuando son tres polos más el neutro, en donde acá pueden visualizar que cada una de las bobinas también está conectada a alguna fase y también el neutro está conectada también al toroide magnético, ¿ya? Y es muy similar en verdad entre un diferencial tetrapolar o un diferencial bipolar. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo bastante interesante del cual y es una pregunta que nosotros nos han realizado bastante, es que si el diferencial opera, si es que no tiene neutro. Entonces nos comentan, oye, pero tu diferencial opera si no tiene neutro. Por ejemplo, yo tengo una carga donde es trifásica y no tengo neutro, porque el neutro, no sé, lo tiene en otro lado, porque es común igual dentro de las instalaciones. Comentarles que el diferencial sí se puede conectar solo con las tres fases porque las cargas están equilibradas, ¿ya? El diferencial, si tiene las tres cargas equilibradas, no hay ningún problema en conectar las tres fases sin que se retorne por el neutro porque las cargas están equilibradas, es un sistema trifásico. Sin embargo, este igual puede operar, el diferencial igual puede operar si con un disparo indespectivo, se le llama al diferencial cuando este opera aunque no haya falla. ¿Y cuándo puede operar en ese sentido? Cuando yo, por ejemplo, quiero sacar un consumo monofásico de una de las líneas del diferencial. Entonces, aguas abajo del diferencial, este se distribuye, no sé, a una casa o una industria, porque igual es un sistema trifásico. Entonces, yo saco un punto de conexión, un enchufe, por ejemplo, de un consumo monofásico, pero el neutro no se retorna por el diferencial, sino que lo saco de otro punto. Finalmente, ¿qué se produce? Como las cargas no están equilibradas porque hay un consumo adicional, eso va a provocar que el diferencial opere, y aunque no haya falla. Entonces, ese igual es un dato interesante. Por ejemplo, acá está con neutro. En cambio, si tenemos una situación, la misma situación, pero con un neutro instalado dentro del diferencial, tengo las tres fases más el neutro, yo extraigo un consumo monofásico en donde saco de la fase de una de las fases, saco un consumo monofásico, pero también considero el mismo neutro que también llega al mismo diferencial, ahí ese diferencial no va a tener ningún problema, no va a operar, porque el consumo igual sigue siendo equilibrado, puesto que lo que está saliendo, o sea, lo que está entrando de energía está igual a lo que está saliendo, o sea, se retorna por el mismo circuito. ¿Ya? Espero haber sido bastante claro. Entonces, acá un poco principio de conexionado. Este es el diferencial en su estándar normal, monofásico. Acá hay una ITM, que es un interruptor termomagnético, disyuntor, etc. Este tipo de conexionado está incorrecto y de hecho por eso también muchas veces en las instalaciones el diferencial también opera y no saben por qué. Y es porque cuando
aguas abajo de la ITM, entra al diferencial, ¿cierto? Llega al enchufe y de la salida del enchufe lo colocan aguas arriba del diferencial. Eso va a provocar que constantemente este diferencial opere porque lo que entra no está siendo igual a lo que sale, puesto que la salida, hay una diferencia, hay un consumo, pero la salida está por otro lado. Y eso va a provocar finalmente de que el diferencial constantemente opere. La forma correcta es que aguas abajo del diferencial se conecten la entrada tanto la salida de un enchufe. Por ejemplo, acá entra, sale del diferencial la fase, se conecta el enchufe y la salida retorna también por el diferencial. Entonces acá vamos a ver un poco la clasificación del diferencial y acá ya nos empezamos a meter un poco ya en el contexto más teórico de los diferenciales, ¿ya? Hay cuatro tipos de diferenciales, igual hay algunos más, pero nosotros nos especializamos principalmente en estos cuatro, porque el reglamento eléctrico exige de alguna forma estos tipos de diferenciales. Ahí igual lo vamos a visualizar. En donde el primer diferencial es el tipo AC, que este es para las instalaciones comunes. De hecho, este diferencial que yo tengo en mi mano es un diferencial tipo AC. Ahí igual vamos a ver la nomenclatura o la celografía que se aplica en los diferenciales. Eh, Acá tenemos el diferencial tipo AC, que este protege contra las fugas de corriente alterna, netamente alterno, ya no va a detectar ningún otro tipo de falla más que lo alterno, ya que esto es muy común en un circuito de un hogar, en una casa, en iluminación, en fuerza, esto es lo más común. También tenemos el diferencial tipo A, y el diferencial tipo A es distinto del AC porque el A detecta fugas contra fallas de componente pulsante. ¿Cuándo entran estos diferenciales? Cuando las cargas a las cuales yo tengo dentro... Sí, se está quedando grabado, don Joel. Está todo grabado. Así que después igual va a estar, lo más probable, y Christopher lo va a comentar. Entonces, el diferencial tipo A es un diferencial que protege contra fugas de componente pulsante. Aquí entra mucho lo que son las cargas electrónicas, mucho de lo que es, por ejemplo, rectificadores, esos elementos que transforman energía corriente en alterna, finalmente provocan mucha fuga de componente pulsante, ¿ya? Y eso es ahí donde entra el diferencial tipo A. El diferencial tipo F, o también denominado mucho en el mercado nacional como ex-HPI, es el que detecta contrafallas o fugas de alta frecuencia hasta los 1000 Hz. Este diferencial está focalizado principalmente a los circuitos de computación, ya por la electrónica que tiene los computadores, finalmente salen muchas fugas de altas frecuencias, donde los tipos de frecuencia, las ondas de frecuencia son bastante mayores. Hasta 1000 Hz es donde el tipo F, el diferencial tipo F, es el que va a operar o va a actuar sobre ese tipo de instalaciones. Y finalmente, el diferencial tipo B, que el tipo B lo que tiene es que protege en base a las fugas de corriente continua, ¿ya? Es bastante interesante, porque es el único diferencial que detecta las fugas de corriente continua. Entonces, a modo de comentario, lo interesante de Legrand es que por cada diferencial que va sumando desde el A del AC, del A al tipo F y el tipo B, es que cada uno va agregando la característica de protección del anterior. Entonces, por ejemplo, el tipo B, si bien protege contra fugas de corriente continua, también protege contra fallas de alta frecuencia, protege contra fallas de componente pulsante y también contra fallas de corriente alterna. Y eso es un poco lo interesante de estos diferenciales, en donde, por ejemplo, el tipo F no protege contra fugas de corriente continua, pero sí con fallas de alta frecuencia, sí contra componentes pulsantes y también contra fallas de corriente alterna y así sucesivamente. Así que para que lo consideren en sus instalaciones. Y acá, a modo de resumen, el tipo AC, como les comentaba, es el único que detecta las señales sinusoidales, tanto en 50 Hz, pero también aplican para los de 60 Hz. En la presentación anterior también me lo preguntaron, entonces funcionan. Ahí igual hay que ver la ficha técnica, ¿ya? Porque igual hay contextos de instalación.
El diferencial tipo A detecta señales sinusoidales y también componentes pulsantes. El diferencial tipo F, como comenté, protege en base a corrientes alternas, ¿cierto? Fugas de corriente alterna, fugas de corriente pulsante, pero también hasta fugas de alta frecuencia, hasta 1000 Hz. Y el B es el mismo que el F, agregando su característica de componente continua, ¿ya? Las fugas de corriente continua. Entonces acá podemos visualizar un poco el gráfico en donde cómo se muestra un poco este tipo de diferenciales. Por ejemplo, el tipo AC, ese es un poco el circuito que contiene internamente y estas son las ondas a las cuales este diferencial opera, que son netamente sinusoidales. El diferencial tipo A tiene una electrónica integrada en donde hay componentes tipo pulsante. Por ejemplo, acá se puede visualizar en donde pasan por cero, se eleva, ¿cierto? Tiene un alza, pasa por cero, se vuelve baja, se pasa por cero y después sube. Acá influye mucho el tipo A en donde hay muchos sistemas de rectificadores dentro de los equipos. Por ejemplo, la UPS son equipos que tienen mucho rectificador. Entonces, o sea, no es que tenga mucho, sino que tienen rectificadores integrados. Por ende, eso igual provoca que el diferencial tipo A sea el óptimo para ese tipo de instalaciones. Y acá un poco los criterios de clasificación de los diferenciales. El Legrand no solo tiene este diferencial en sus 4 versiones, sino que también tiene otros tipos, en donde acá tenemos formas de ondas detectables tipo AC, tipo A, tipo F, tipo B, ¿cierto? La sensibilidad del diferencial, que puede ser en 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA, y su forma constructiva. El interruptor diferencial, que es el diferencial normal. Tenemos el block diferencial, que es este equipo en donde tiene un termo magnético y el diferencial se puede integrar al costado, después igual lo vamos a visualizar. El disyuntor diferencial, que es cuando es un disyuntor, o sea, es un termo magnético más el diferencial integrado en un equipo, y el relé diferencial, que va vinculado con un toroide. El relé diferencial es cuando ya por ejemplo, las sensibilidades se requieren que sean mucho mayores. Como dato al margen, para los motores se exige también un diferencial. Ahora va a ser el nuevo reglamento, después igual lo voy a comentar, pero a modo de comentario. Pasa que acá, para motores trifásicos que contienen variadores de frecuencia en su instalación, se debe colocar un diferencial tipo B. ¿Ya? Porque pasa que los variadores de frecuencia tienen mucho rectificador también interno y generalmente las fugas de corriente que tienen base a esos tipos de instalaciones son componente continuo. Y en caso para motores que sean monofásicos, se necesita un tipo normal, tipo AC, ya que el motor es un elemento que trabaja en corriente alterna. Puede ser que el diferencial recomendado para otro tipo de carga pueda tener una clasificación distinta en el diferencial, ¿ya? Aquí voy con esto. Lo importante, más allá, cuál es el óptimo, es que depende de la carga que tú tengas en tu instalación, es el tipo de diferencial a considerar. ¿Ya? Entonces, siempre va a depender de eso. Si tiene mucha electrónica, lo más probable es que sea necesario mejor considerar un diferencial tipo A. Si tiene muchos circuitos quizás de computación dentro, un tipo F. Entonces, va a depender netamente de la carga el tipo de diferencial que se va a utilizar. Acá para proceder, este slide me gusta bastante porque acá muestra una diferencia, es como el versus entre el AC y el diferencial tipo F. Acá vamos a ver bastantes tipos, o sea, vamos a ver, hay algunos puntos que son bastante interesantes. Primero tenemos el diferencial tipo AC, en donde tiene un relé, la impedancia que tiene este diferencial es de 2,5. 2,5 ohm. Entre menos sea la impedancia del diferencial, va a provocar que este actúe más rápido. Ya un dato freak. Acá podemos visualizar aquí el toroide con los conductores. Esto es para que lo puedan visualizar, es el toroide fue extraído del diferencial y este es un poco cómo se ve en su mecánica interna. Y en la parte inferior podemos ver el relé sensible. ¿Ya? El relé sensible siempre está cerrado. Este está abierto cuando hay una inducción, hay corriente dentro del circuito, como les expliqué, y este produce que el relé tenga la apertura. Pero este siempre está cerrado. Y acá esta imagen me gusta bastante porque este es el mismo relé, ya es el mismo relé, pero este relé
que es el relé sensible, está envuelto en una jaula Faraday. ¿Ya? Lo interesante de esto es por qué está envuelto en una jaula Faraday. Porque como este es un equipo del cual puede provocar disparos indespectivos en base a una inducción electromagnética, porque eso es lo que pasa, como les comenté en el circuito, este igual puede provocar que se dispare. Entonces, ¿qué pasa con este diferencial? La jaula Faraday, como estos son equipos que se instalan en tableros, en donde generalmente en tableros en la parte de atrás hay elementos como más protecciones, barras eléctricas, barras a veces que son bastante grandes, de los cuales pueden inducir campos electromagnéticos, la jaula Faraday permite de que, que esté encapsulado, de lo cual no entra o no interfiere ninguna inducción desde afuera. Así que ese es un dato bastante interesante de nuestros diferenciales. El tipo F es un diferencial que tiene electrónica integrada. Entonces, por ejemplo, dentro de los equipos que tiene el diferencial tipo F es una varistancia. La varistancia es la que protege la placa. En la electrónica la varistancia es el elemento que un poco como que absorbe las alzas o las inducciones de voltaje cuando éstas crecen y entran en el diferencial. La varistancia es como la protección de la placa, ya la que te permite proteger la placa electrónica. El filtro es un elemento porque es el elemento que filtra las frecuencias. Como yo les comentaba, el diferencial tipo F opera hasta fugas de 1000 Hz, en donde el filtro limpia un poco todas las armónicas que puedan haber en la instalación y te da como un rango estándar, en donde solo empieza a visualizar cuando se provocan alzas de frecuencia bastante grandes. El temporizador, esto es porque, si se dan cuenta, de acuerdo al dato que les comenté, la impedancia de este diferencial es de 600 ohm, es mucho mayor. Entonces, el temporizador provoca que tenga un delay de 10 milisegundos, considerando igual que 10 milisegundos es bastante poco, y eso va a provocar que el diferencial no opere de inmediato, porque este igual tiene que detectar, filtrar y verificar de que las ondas, o sea, que opere efectivamente por la falla que se está provocando. Y finalmente el relé de desconexión, que es cuando el diferencial opera. Acá vamos a ver normativas de serigrafía. Entonces, esto, Legrand, no es que coloque serigrafías acá en el diferencial, acá, disculpen, acá, no es que coloque o dibuje o haga diseños dentro de la protección porque sí, sino que hay un estándar. Y el estándar para los diferenciales, en la 61008-8, esto está dado por el IS, indica que todas las protecciones deben tener este tipo de simbologías para poder ser, o sea, para poder hacer que estos operen o salgan al mercado. Porque sí o sí tienen que tener estos datos. Entonces, lo primero que establece este estándar es que debe estar el diseño en su esquema unilineal dentro del diferencial. De hecho, si ustedes tienen un diferencial, ahí se puede visualizar un poco el esquema. Entonces, el esquema es el mismo esquema que ya revisamos, está su toroide magnético, ¿cierto? Acá está lo que es el relé sensible que va conectado a los conductores y acá el botón de test, ¿ya? Y lo mismo para el esquema tetrapolar. ¿Qué se debe integrar sí o sí dentro del diferencial? Es la sensibilidad, el tipo de diferencial, si es alterno, es continuo, la temperatura del diferencial, que ahí también voy a comentar un poquito, la referencia del elemento, el botón de test, que es este botón de test. El botón de test es un botón que requiere una mantención, ¿ya? Nosotros como fabricantes recomendamos que una vez al mes toquen el botón de test. Por dos motivos. El primero es para saber si el diferencial funciona. Porque cuando pasa mucho tiempo y yo tengo instalado un diferencial en la casa que lleva 10 años y yo nunca he presionado el botón de test, yo ni siquiera sé si ese diferencial está operativo. Entonces, el primer dato, cuando terminen la capacitación, desconecten todas las cargas que sean críticas, prendan una luz y presionen el botón de test para saber si el diferencial está bueno, ¿ya? La segunda es porque este diferencial necesita activarse mecánicamente.
para darle constantemente operación, ¿ya? Y eso, así uno se certifica o uno se asegura de que el diferencial está óptimo. Entonces, nosotros como fabricantes, una vez al mes les recomiendo que puedan presionar. Pasa que depende un poco del fabricante que dé este tipo de elementos, ¿ya? Por eso acá don Michael me pregunta, Mitchell me pregunta, oye, tengo que entender que es cada 6 meses. Depende de lo que el fabricante indique. También se puede hacer cada 6 meses, pero nosotros recomendamos que pueda hacer una vez al mes. Entonces, para proceder, está la corriente eléctrica, ¿cierto? La gama a la cual este va destinado, o sea, la gama en D, de si es de X, por ejemplo, nuestros diferenciales son de X cubo. Y acá hay un tema bastante importante con la temperatura. Y esto es un tips para los que trabajan en faena, los que trabajan quizás en algún tipo de planta. Pasa que gran parte de los diferenciales que están en el mercado son hasta 5 grados, hasta menos 5 grados Celsius, es cuando el protector diferencial te da como la seguridad de que este va a operar. Entonces, nuestros diferenciales tienen una temperatura hasta menos 25 grados, ¿ya? Celsius. Eso es bastante. ¿Qué sucede? Yo que trabajo acá en la zona norte, en donde mi responsabilidad es la minería y las plantas industriales, yo, por ejemplo, he entrado muchas veces a la minera El Abra y en El Abra a veces en el día es súper helado, muy helado, y en la noche, como es desierto, fácil hay una temperatura muchas veces de menos 10 grados bajo cero, en Escondida, por ejemplo, Minera Escondida, que también está bastante lejos hacia la cordillera, también fácilmente hay menos 15 grados bajo cero. ¿Qué es lo fuerte de esto? Es que si yo estamos, no sé, se hace de noche, yo como ingeniero mando quizás a un colega a que me apoye con una mantención en un tablero. El personal va a trabajar en el diferencial y por ese motivo, o sea, o cerca del tablero eléctrico, por ese motivo se electrocuta y si hay menos de 5 grados Celsius, el diferencial lo más probable es que no opere. Ya, si es que es de otro tipo de procedencia. Entonces, revisen igual la ficha técnica. Cuando compren un diferencial, verifiquen la temperatura, porque muchas veces ese diferencial no va a operar si hay una temperatura baja. Entonces, nuestros diferenciales hasta menos 25 grados Celsius. Entonces, vamos a proceder porque no tengo tanto tiempo. Sin embargo, igual le vamos a responder todas sus preguntas, ¿ya? Para que, en caso de que alguna no la pueda contestar al tiro porque no tengo tanto tiempo. Y me falta igual parte de la normativa. Entonces, normalización en Chile. Un poco, el SEC es el que fiscaliza, ¿cierto?, las instalaciones eléctricas y de combustible, y para eso también salió el nuevo reglamento eléctrico, ¿cierto? Eso es lo que habla el SEC. Entonces, el SERNAGIO MIM fiscaliza y norma en torno a la seguridad de la actividad minera. Ya, ese también es un buen dato. Laboratorios certificadores como SESMEC o INGCER son laboratorios que certifican también el tema de los productos. Y hay usuarios o plantas que son internas, de las cuales ellas internamente tienen su protocolo de seguridad y eso es un poco lo recomendable, porque, por ejemplo, en Minera Escondida se utiliza mucho la NOSA o la OSHA, en donde son estándares de seguridad de los cuales ellos tienen, porque ellos establecieron sus criterios de seguridad, de lo cual nosotros igual recomendamos eso igual en las plantas, porque entre más seguridad igual hay, es más seguro el trabajo para las personas. Entonces aquí vamos a entrar en el reglamento eléctrico, ¿ya? Así que les pido, yo les comenté desde un inicio que esta charla es súper densa, así que a poner harta atención y ahí vamos a ir respondiendo y apoyando con sus preguntas. Primero, en el RIC 5 habla de las medidas de protección contra tensiones peligrosas. Entonces, en el punto 7.8.3 dice, cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no sinusoidales, o sea, que tengan armónicos dentro de tu instalación, como por ejemplo en salas de radiología intervencionistas, salas de computación, cargas que no sean lineales, los protectores diferenciales utilizados serán clase A. ¿Ya? Acá un poco sale que te indica lo que hace, o sea, que asegura la desconexión para corrientes alternas, sinusoidales, así como para corrientes continuas pulsantes. Finalmente, este tipo de diferenciales son los que se exigen ya en el nuevo reglamento en base al tipo de carga. Ya cuando hay ondas no sinusoidales, la idea es que se consideren tipo A. Asimismo, los protectores diferenciales serán
tipo B, o sea que estos protegen contra corrientes que son continuas, en caso de que las cargas puedan no tener paso por cero, a fin de efecto de asegurar la desconexión en presencia de corrientes de falla de corriente continua o corriente alterna. Como les comentaba, el diferencial tipo B protege contra 4 tipos de acciones que ya las vimos anteriormente. Entonces, toda protección diferencial deberá estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito. Entonces, todo diferencial debe tener una protección termomagnético aguas arriba. De hecho, acá dice, para la corriente para esto, la corriente nominal de la protección del diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba. Entonces, se te permite tener un termomagnético arriba, un diferencial aguas abajo, pero el diferencial siempre debe tener una intensidad nominal mayor o igual a el termomagnético. Ya eso es lo que te indica el reglamento. Dice igual o mayor. Sin embargo, dice, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo, o sea, si hay un diferencial y una protección termomagnética, está bien, pero si hay un diferencial aguas arriba que protege varios circuitos, ahí igual vamos a ver la cantidad de circuitos, porque ahí igual lo menciono más adelante. Dice, aguas abajo que dependan del diferencial no sea mayor a la capacidad de este. ¿Qué quiere decir esto? La segunda parte del párrafo es que yo tengo aguas abajo del diferencial, tengo 3 protecciones de las cuales son de 10 amperes cada una, son todas de un polo de 10 amperes, 10 amperes, 10 amperes, lo cual me da 30 amperes, y yo al sumar tengo 30 amperes, la protección diferencial aguas arriba debe ser de 40 amperes, ¿ya? Acá, este punto igual yo lo encuentro un poco denso, así que les pido harta atención ya para que se entienda bien. Entonces, se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohm, ya solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan al menos con uno de los siguientes puntos. Primero, la tierra tiene una resistencia, ¿cierto? Al momento de aplicar una tierra en cualquier tipo de instalación, tiene una resistencia. Entonces el reglamento te dice de que solo va a poder ser mayor de 20 ohm si consideras todo este tipo de situaciones que voy a comentar actualmente. En instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a 10 kilowatts, o sea, puede ser superior a 20 ohm la resistencia de la Tierra cuando la instalación no sea superior a 10 kilowatts, que utilizan un esquema de conexión de tierra de neutralización, ver punto 6.4 del pliego técnico REC 5. Esto está igual en los pliegos eléctricos, ahí pueden encontrar el tipo de tierra de neutralización. Dice que cuenten con un interruptor disyuntor general de corte omnipolar y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos por un protector diferencial con una sensibilidad de 30 mA. Lo voy a comentar. Y que adicionalmente todos los circuitos queden protegidos por protecciones diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 mA. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una resistencia en la Tierra que es mayor a 20 ohm, para instalaciones que no sean superiores a 10 kilowatts, yo, para proteger mi instalación, voy a tener que considerar una protección de cabecera para el tablero de corte omnipolar, o sea, que corte todos los conductores activos, tanto la fase como el neutro, o sea, que en un sistema monofásico voy a tener una protección bipolar. En un sistema que sea trifásico, debo tener una protección de cabecera tetrapolar, y que aguas abajo de la protección de corte omnipolar contenga un diferencial con una sensibilidad de 300 miliamperes, ¿ya? Pero adicionalmente, para cada circuito de ese tablero, también van a tener que considerar diferenciales que la sensibilidad del diferencial no supere los 30 miliamperes. Entonces, y acá finalmente tira la última, el último tips. Dice, para este caso el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no deberá superar los 80 ohm. O sea, se te permite tener una tierra en resistencia desde los 20 ohm hasta los 80 ohm, pero solo cumpliendo con todo lo que les comenté anteriormente. Entonces acá hay un poco, acá hay por ejemplo, esto es de la minera escondida, es una foto que tomamos nosotros en terreno en base a una puesta a tierra cuando se estaba realizando la acción de medición, en donde era aquí
1,74 ohm. Así que no era necesario todo este tipo de explicación, pero a modo de que igual es un dato que lo visual siempre refresca o ayuda. Todo motor deberá contar con un protector diferencial, como les comentaba, depende del circuito, depende de la carga. Los centros de control de motores, CCM, deberán contar con protecciones de sobretensión permanente y protecciones de sobretensión transitoria, en donde nosotros tenemos nuestros equipos SPD para las sobretensiones en base a las tensiones elevadas en la línea, que generalmente eso pega también bastante fuerte en las instalaciones. Igual, si la idea es que ustedes continúen con el ciclo de charlas, porque después hay una charla que habla netamente del SPD, que es el limitador de sobretensión. Esto es para los sistemas de autogeneración. La protección por falla tierra podrá estar contenida en un interruptor diferencial o en un bloque diferencial. Acá, de alguna forma, te da a entender que puedes considerar un bloque diferencial o puedes que igual lo vamos a ver, pero ya igual lo comenté anteriormente. El bloque diferencial es el equipo que tenía una base, que era un termomagnético, que se podía adherir un termomagnético, o sea, un diferencial a su costado. Puede considerarse un bloque diferencial o un diferencial que deberá ser de tipo A o B. ¿Ya? Eso es lo que se exige en el reglamento, diferencial tipo A o B para los sistemas de autogeneración. Y su corriente diferencial no deberá ser superior a 30 mA para los sistemas de generación cuando la potencia de estos sean inferiores a 10 kW. ¿Ya? Entonces, es ahí donde aplican estos diferenciales. Mientras que para unidades de generación superiores a 10 kW, su corriente del diferencial no deberá ser superior a 300 mA. O sea, la variación acá, primero lo que te indica es que sí o sí tiene que ser un diferencial tipo A, diferencial o tipo B, pero que la sensibilidad es la que varía en base a la potencia del equipo. No, no, no. Don Jair o Jarl, la verdad es que nosotros llegamos ahí cuando estaban haciendo la acción de la medición. No lo sé, yo había ido por otros temas, pero lo vimos y quedamos como, oh, fue con mi colega cuando fuimos a tomar esa foto. Así que no, estábamos en otro tema, pero nos pareció curioso, por eso tomamos la fotito. Así que no lo sé, habría que contactar y ver. Bueno, todo circuito de alumbrado, este es un cambio súper fuerte y que pega bastante en el segmento residencial. Por ejemplo, todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufe deberá estar protegido por un protector diferencial. Entonces, antiguamente en la NSH solo se hablaba de que el diferencial iba en los circuitos de fuerza o de enchufe. Actualmente eso ya no corre bajo el reglamento. Ahora lo que se exige es para la iluminación y para el enchufe, ¿ya? Esto igual ya lo vimos un poco, a modo de refrescar qué pasa quizá en otro punto del reglamento. Se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido con un termomagnético, ¿cierto? Dice, para esto la corriente nominal de la protección del diferencial deberá ser igual o mayor, o sea, el diferencial tiene que tener una corriente superior al termomagnético. Entonces, acá te indica, acá hay un ejemplo en donde el termomagnético es de 10 miliamperes, perdón, es de 10 amperes, disculpen, el automático es de 10 amperes y el diferencial es de 25 amperes, lo cual está bien. Si yo sumo, de hecho, pasa que acá se muestra un ejemplo donde se separan las protecciones, porque si yo sumo los dos termomagnéticos, en donde me da 10 más 16 son 26, de lo cual me da sobre la corriente que tiene el diferencial. Por eso se separan los circuitos. Ya esto es a modo de ejemplificar cuando realicen algún tipo de instalación. Entonces, se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido con un termomagnético. Este otro ejemplo. Acá tenemos tres protecciones que son protecciones termomagnéticas, de las cuales cada uno tiene una intensidad nominal de 10 amperes. Entonces, la sumatoria de ellas me da 30 amperes, perdón, 10 amperes. No sé si dije miliamperes, pero amperes, ¿ya? Las intensidades nominales de las tres protecciones termomagnéticas da 30 amperes, de lo cual el diferencial a utilizar tiene que ser de 40 amperes, ¿ya? Porque siempre debe ser mayor.
Y acá el dato que quizás algunos estaban esperando, desde una protección diferencial no se podrá derivar a más de 3 circuitos, ya aguas abajo, porque igual se puede, la idea es que siempre el diferencial esté arriba del termo, o sea, que el termomagnético esté arriba del diferencial, pero hay veces que pasa lo contrario, que el diferencial está arriba y cuando está arriba se pueden colocar hasta 3 termomagnéticos, es lo que se indica en el nuevo reglamento. ¿Ya? Acá es un poco la segmentación de la misma. Entonces tenemos un diferencial de 25 amperes, en donde tenemos dos protecciones termomagnéticas, cada una de 10 amperes, y finalmente otro diferencial con otra termomagnética de 16 amperes. Esto un poco para que, si bien insistimos en este punto, para que se entienda de forma bastante clara. Acá vamos a ver un poco ya la gama, ya no queda mucho, así que el diferencial tipo AC, como les comenté, este diferencial es un diferencial tipo instantáneo, esto es porque operan rápidamente, este diferencial protege contra ondas de corriente alterna, tenemos bipolares de 16 a 100 amperes, tetrapolares de 25 a 63 con una sensibilidad de 10, de 30 y de 300 miliamperes. Y acá hay un dato interesante. Nos pasa mucho, pero mucho en terreno que los clientes nos llaman preguntándonos, oye Miguel, ¿tienen diferenciales de 25 amperes, pero con una sensibilidad de 10 miliamperes? Nuestra respuesta es no tenemos, ya no tenemos. ¿Pero por qué? Hay un contexto dentro de este escenario. Nosotros tenemos diferenciales de 16 amperes con una sensibilidad de 10 miliamperes, pero ¿por qué no tenemos en 25? Considere, con todo lo que hemos hablado, de que el diferencial es, si tengo 25 amperes para una instalación que igual tiene harto consumo, ya en un diferencial, pero con una sensibilidad de 10 miliamperes, si mis diferenciales operan en base al promedio de la sensibilidad, a los 5 miliamperes, este diferencial va a empezar a operar, va a estar predispuesto a operar. De lo cual, de los 5 miliamperes, considerando 25 amperes de consumo, si se dan cuenta, es un consumo bastante elevado para una corriente en sensibilidad tan pequeña. Entonces nosotros no comercializamos ese tipo de equipo porque el diferencial va a estar operando todo el tiempo, porque 25 amperes es mucho, ya es como un al margen. Tenemos interruptores diferenciales tipo A, que son los que ya conocimos, ¿cierto? Los tenemos en bipolares de 25 a 80 amperes, tetrapolares de 25 a 80 amperes, sensibilidad de 30 y de 300 miliamperes. Tenemos los diferenciales tipo F, que también ya los mencionamos. Esto tenemos en bipolares, o sea, de dos polos, de 25 a 63, tetrapolares de 25 a 80 amperes, una sensibilidad de 30 miliamperes. Y los diferenciales tipo B, que son los que trabajan o operan en base a componentes pulsantes, ¿cierto? Que tenemos bipolares de 40 a 63, tetrapolares de 40 a 63, con una sensibilidad en 30 y en 300 miliamperes. Acá nos vamos a ir a los bloques diferencial, que es lo que yo les comentaba. Este es un elemento tipo AC, tenemos bipolares asociables a un disyuntor de hasta 40 o 63, también tenemos tripolares y tetrapolares asociables a un disyuntor de hasta 40 o 63 amperes con una sensibilidad de 30 y 300 miliamperes. Si se pueden dar cuenta acá, en esta imagen, el diferencial se monta al costado de la protección, ¿ya? Estos son nuestros bloques diferenciales, de los cuales igual son más rápidos de instalar en vez de estar conectando cables, sino que solamente se montan de forma directa, optimiza el tiempo y también que son bastante seguros, ¿ya? Para circuitos donde se colocan UPS para pruebas de equipos, ¿cuál sería el diferencial que correspondería? Las UPS, como yo mencioné, tienen muchos rectificadores internamente, entonces ahí nosotros recomendamos que para toda carga que vaya asociada a UPS, los diferenciales sean tipo A. Eso. Entonces, aquí tenemos otra gama que es disyuntores diferenciales, de los cuales a mí me gustan mucho este tipo de equipos. Los disyuntores diferenciales son tipo AC. ¿Qué hace este tipo de diferencial? Es un diferencial que es del mismo tamaño que un diferencial, pero tiene su termomagnético integrado dentro de la protección. Y eso tiene dos causales principales. La primera es que
optimiza el espacio. No necesito un termomagnético adicional y a veces, como ahora en el contexto residencial, el tablero igual aumentó mucho por el nuevo reglamento, optimiza el espacio. No necesito considerar un termomagnético adicional porque por la capacidad que tiene que sobrar en todo tablero de un 25%, te optimiza el espacio, ¿ya? Así que ese es un dato interesante. Te optimiza el cableado también porque no tienes otro circuito adicional. Y esto los tenemos, interruptores, es un todo en uno. Eso era, esto protege en contra sobrecarga, cortocircuito y fugas a tierra, ¿ya? Eso igual es un dato interesante. Tenemos bipolar de 6 a 40 amperes, tetrapolares de 10 a 32 con una sensibilidad de 10, 30 y 300 miliamperes, todos de 6 kilos en capacidad de ruptura a 10 kilos. Ahí hay una normativa entre medio, más en la otra de hecho charla se va a comentar, así que igual es un dato interesante y son todos curva C. No entendí bien la pregunta, ¿cuánto dura dependiendo de las marcas? Más o menos, no entendí. Entonces, diferencial tipo F, disyuntores diferenciales también tenemos en versión tipo F, ya también optimiza el cableado, lo mismo que comenté, bipolares de 10 a 40 amperes en 6 a 10 kilos, curva C, sensibilidad de 30 miliamperes, y acá tenemos un disyuntor diferencial que es tipo caja moldeada en su vida útil. Podríamos averiguar ese. Pasa que depende un poco del tipo de instalación a donde sea sometido, pero los diferenciales duran muchos años, muchos años. Lo podemos verificar, ya, don Mitchell, no hay ningún problema. Yo igual me quedo con su correo, lo puedo averiguar para darle la respuesta firme. El disyuntor diferencial, tenemos disyuntor diferencial caja moldeada, ya tenemos de 40 a 250 amperes. Y acá un poco el último elemento de nuestra oferta es el relé hay otro más, el relé diferencial, en donde este relé se utiliza principalmente para las cargas, ya para cuando los circuitos, cuando las cargas o los circuitos son ya de mayor corriente. Acá lo interesante es que este relé tiene una sensibilidad hasta 500 miliamperes. Ya, así que es un relé bastante robusto. De hecho, se pueden considerar hasta 3000, una sensibilidad de 500 miliamperes, ya eso dije. Y puede tener toroide hasta 3780. Estos se componen de dos accesorios, el relé diferencial y adicionalmente un toroide. Ya ese toroide tiene que ir sí o sí. Y este se puede regular en base a la sensibilidad. Y en base eso, a la sensibilidad, y lo interesante es que se necesita solo un toroide, no tres, sino que por el mismo toroide, como se muestra en la imagen, pasan los 4 conductores, que en este caso sería el neutro más las 3 fases. Y acá tenemos uno de los nuevos productos que es un desconectador automático Stop and Go. Ya este equipo se coloca al lado del diferencial, de hecho el diferencial se coloca en este lugar, en donde por ejemplo acá se puede mostrar el Stop and Go que se conecta a un diferencial y este me opera, puedo trabajarlo de forma remota a través del teléfono, puedo hacer el accionamiento tanto de levantar la protección o bajarla, ya sea puedo operarla, hacerla actuar o no. Puedo desconectar y desconectar y conectar. Ahí está. Finalmente, ¿cómo mejoramos la seguridad? Y esto es un poco la conclusión de toda esta charla. Así que, primero, dar cumplimiento al reglamento eléctrico en Chile. Y este mensaje se los paso a todos los colegas que somos del área eléctrica y los que no son del área eléctrica, igual apliquen a esto. Cumplir el reglamento en Chile, considerando de que esto igual está bajo la ley. Entonces, son situaciones graves las cuales no se están respetando. Nosotros que somos eléctricos, nosotros con nuestro equipo de la zona norte, que viajamos constantemente a ver instalaciones y mucho mercado del ámbito eléctrico, no se da mucho cumplimiento. Entonces, nosotros, esto es un mensaje a considerar. Denle cumplimiento al reglamento eléctrico. En costos asociados a la electricidad no se deben abaratar costos, ¿ya? A veces protecciones que son de otra procedencia, que no son protecciones que son muy económicas, yo no sé si van a proteger tu instalación. Entonces, considera marcas buenas, marcas que sepas que te van a ayudar, que te van a proteger, que cuidan tu instalación, que te dan continuidad operativa, ¿ya? Lo otro, instalar diferenciales.
Esto es el único equipo que protege contra las personas. Las empresas deben establecer sus propios estándares de seguridad, como lo comenté, la NOSHA, por ejemplo, que está en Minera Escondida, ellos establecen sus propios protocolos de seguridad y también es recomendable para todas las plantas. Se debe inspeccionar su cumplimiento. Ya, eso también es un dato. Pasa que, claro, a veces están los reglamentos y no se inspecciona nada. Entonces, todos hacen distintos tipos de prácticas de las cuales a veces no son óptimas. Los estándares deben ser específicos y no genéricos. No ese puede ser, ese se podría. La idea es que no sea de esa forma, sino que se deberá, se debe ejecutar, o sea, algo que sea mucho más concreto. Aumentar la capacitación orientada a la seguridad, ya que es un tema bastante importante para no tener accidentes laborales. Exigir que todos los materiales cumplan con las normas de fabricación y cuenten con certificados de aprobación. Nosotros como Legrand buscamos ese tipo de condiciones en donde nuestros productos tienen certificados, tienen sus fichas técnicas, tienen sus certificados de conformidad para operar en el mercado sin ningún problema. Busquen equipos que cumplan con las normativas de fabricación. Y si tienen dudas o no saben qué diferencial utilizar, contáctenos para que puedan estar seguros al momento de elegir el diferencial que deben instalar. En todo caso se puede instalar porque hay mucha enormidad de instalaciones de distintos tipos de cargas, pero la idea es que puedan contar con nuestro apoyo. Espero que les haya gustado la capacitación, espero haber sido un aporte para ustedes en conocimiento. Mi contacto está, Miguel Ángel Catalán Salazar, me pueden buscar en LinkedIn, miguel.catalan@legrand.com es mi correo. Y eso, Christopher, darte las gracias. No sé si hay algún comentario, si hay consultas, igual las vamos a responder, las podemos responder sin ningún problema. Así que espero que les haya gustado la capacitación. Eso, Christopher. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Excelente presentación, así que felicidades. Quedó súper claro. Puntos que de repente uno recuerda, esto a uno le refresca, entonces igual súper importante para cada uno de los que están presentes. Así que muchas gracias, Miguel, por todo el detalle, lo que nos indicaste. Y también queda disponible la presentación de Miguel para que la puedan descargar. Así que encantado de tenerte y ahí para la próxima igual contar contigo. ¿Ya? Así que muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los que están presentes. Les voy a dejar también la encuesta de satisfacción para que puedan ahí ir respondiendo. Y eso, ya. Así que también les recuerdo y les hago memoria nuevamente del ciclo de charlas para que puedan ir considerando nuevamente. Así que un segundo acá. Recordar que el próximo viernes continuamos, viernes 12 de agosto con protecciones modulares, protegiendo a las instalaciones, para que lo tengan considerado y ahí se puedan inscribir en este ciclo de charlas y lo tengan presente. ¿Ya? Así que muchas gracias, Aarón, Francisco, Gustavo, quienes se están despidiendo. Así que ahí queda la encuesta de satisfacción para que la puedan ir respondiendo. ¿Ya? Así que tengan excelente fin de semana, cuídense todos y hasta la próxima. Que estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos. En 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital
canalizaciones para cableado, componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo. Fusión de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con